Muy bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más en una lección de este curso que se llama Fundamentos de la Fe, donde estamos viendo precisamente aspectos básicos para el crecimiento cristiano. Sea que usted sea un nuevo convertido, que esté empezando a andar en el cristianismo bíblico, o sea que usted tenga tiempo en el Evangelio, pues nos sirve repasar todas estas verdades y tenerlas siempre presentes. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a hacer una oración y vamos a iniciar con nuestra lección en esta tarde. Dios bendito y santo, agradecemos, Señor, que nos permitas estar conectados a través de este medio, de esta plataforma. Pedimos tu dirección, que lo que hagamos sea conforme tu deseo y tu voluntad. Ilumínanos, Señor, y ayúdanos a afirmarnos en estos fundamentos de nuestra fe, fundamentos sólidos, firmes, Señor, para que no seamos como niños titubeantes ni como olas del mar que van de un lado a otro, sino que nos mantengamos firmemente arraigados en tu bendita palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, pues entonces vamos a ver nuestra lección. Como vimos al inicio, esta es la tercera lección y vamos a ver algunos aspectos fundamentales acerca de quién es Dios. Vamos a hablar acerca de los atributos de Dios. Realmente esto es una lección demasiado básica, fundamental. Vamos a ver solamente algunos aspectos. Les invitamos que en este mismo canal tenemos algunas lecciones, no todas, de un curso que se llama Conociendo al Dios Vivo. Los invitamos a que las puedan ver y muy probablemente al terminar este curso de Fundamentos de la Fe vamos a volverlo a iniciar Conociendo al Dios Vivo, porque es fundamental conocer a Dios a través de la revelación que Él ha dejado en su bendita palabra. Así que lo que vamos a ver es realmente muy breve, pero nos permite tener una idea de lo que dice la Escritura acerca de quién es Dios y cómo es, qué es lo que Dios ha revelado de Él. Dios no nos ha mostrado todo lo que Él es en su plenitud, pero lo que Él ha revelado es verdadero, porque lo ha establecido en su palabra a fin de que lo podamos conocer. Bien, pues vamos entonces a nuestra lección en esta noche. Y bien, entonces es la lección número 3, Dios, su carácter y atributos. Bien, si usted está llevando el manual, se los pasamos de manera digital, usted puede irlo revisando, puede imprimirlo, puede irlo contestando o puede contestarlo en el mismo manual. Bien, entonces lo primero que nos pide es que memoricemos primero de Crónicas 29:11. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Dice: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Entonces, Dios es dueño de todo esto le pertenece, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Dice que Él se exalta como soberano. Entonces todo esto hace una descripción de quién es Dios, para que tengamos una idea de todo lo majestuoso que es Dios. Uno de los grandes errores que ha habido en la iglesia desde hace ya mucho tiempo, particularmente desde el siglo pasado hasta ahora, y mayormente ahora con el subjetivismo en el que vivimos, con el posmodernismo, con esa desacreditación que se tiene de Dios, de su palabra. Desgraciadamente aún dentro de las iglesias se carece de conocimiento de Dios. Entonces esto es fundamental, a través de la Escritura, estudiar quién es Dios, qué es lo que Dios ha revelado de sí mismo, cómo es que Él actúa, cuál es su carácter, cuáles son sus atributos. Porque, y este es el error en que muchas iglesias han incurrido, que
hablar, decir algo acerca de Dios o tener una idea personal de Dios o institucional, como iglesias se forjan una cierta idea de Dios que no es de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su palabra, eso distorsiona la imagen de Dios. Entonces nos hacemos un Dios a nuestro modelo, a nuestra forma de pensar, y eso, de acuerdo a la Escritura, se llama idolatría. Todo aquello a lo que le rindamos culto, que no es el Dios revelado en la Escritura, eso es un ídolo. Entonces debemos tener mucho cuidado porque lamentablemente, y se los digo con toda certeza, hay iglesias que adoran un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Entonces es una imagen desvirtuada, distorsionada, desfigurada de Dios, y están adorando un ídolo. Y en lugar de agradar al Dios único y verdadero, creador de todo lo que existe, están en oposición a Él y lo están ofendiendo, aunque digan que lo adoran o que invocan su nombre. Entonces, esto es muy serio, muy delicado, y debemos prestarle mucha atención. Entonces, ahí les dejo el texto, repásenlo, primero de Crónicas 29:11. Y tenemos aquí una cita de Carlos Spurgeon del 7 de enero de 1855. Dice: sumérjanse en el mar más profundo de Dios, piérdanse en su inmensidad, y usted saldrá de allí como de un lugar de descanso refrescado y vigorizado. No conozco nada que pueda confortar tanto el alma, calmar de tal manera las hinchadas olas de tristeza y dolor, más hablar paz a los vientos de prueba, como la devota meditación sobre el tema de Dios. Entonces, lo fundamental es conocer a Dios a través de su palabra. Y cuando hablamos de Dios, generalmente siempre se nos viene a la mente la idea de Dios Padre, ¿no? Jesucristo habla de Dios Padre. Pero cuando hablamos del concepto de Dios, hablamos de la Trinidad, un Dios trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, esto que vamos a hablar hoy afecta a las tres personas de la divinidad. No es que uno sea más santo que otro, o más soberano que otro, o más justo que otro. No, estos atributos, este carácter general de la deidad o de Dios se aplica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por igual. Bien, introducción. En las religiones del mundo de hoy hay muchos supuestos dioses y muchas opiniones acerca de cómo es Dios o Dios. La Biblia, al contrario, reclama ser la revelación del Dios verdadero. La Biblia nunca trata de probar que existe Dios. Ella simplemente afirma: en el principio Dios. Lo leemos así en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. ¿Por qué? Porque es una revelación de Dios. Dios está revelando en su palabra. El personaje principal de la Escritura es Dios, no es el hombre. El centro de la revelación es Dios. El centro del honor, la gloria y la alabanza es Dios, no el ser humano. Entonces vamos a ir viendo estos pasajes. Dice: ¿cómo describe a Dios el Salmo 89, 7 y 8? Vamos a buscarlo aquí, en esta página. Salmo 89. Salmo 89, versículos 7 y 8. Dice aquí: Dios muy temido en el consejo de los santos, e imponente sobre todos los que están en su derredor. Oh Dios, oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Entonces, aquí estamos viendo varios aspectos acerca de Dios. Dios es muy temido. Él es imponente. Él es el Dios de los ejércitos. Y dice: ¿quién como tú, poderoso Señor, poderoso Dios? Tu fidelidad también te rodea. Entonces Dios es fiel, es poderoso. Entonces de aquí estos dos versículos nos dan una clara idea de cómo es Dios, cómo se describe a Dios en su palabra. Y bueno, particularmente en el libro de los Salmos, pues encontramos muchas declaraciones acerca de quién es Dios,
cómo es Dios, cómo es su carácter, sus atributos. Ahora vamos a Isaías 43, versículo 10. Dice lo siguiente. Dice: ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Dice: ni después de mí lo habrá. Dice: antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Él es el único Dios, Él es el único yo soy revelado en las Escrituras. Aquí mismo vamos a ver en el capítulo 42, en Isaías 42, nos regresamos un capítulo, en el versículo 8, dice, vamos a resaltarlo, dice: yo soy el Señor, este es mi nombre, mi gloria no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Entonces, Él es el único Dios, Él es Dios celoso. Dice: ese es mi nombre. Dice: y mi gloria no lo daré a otro, ni mi alabanza a cualquier imagen. Entonces, ese es el Dios que se revela en las Escrituras, el Dios único y verdadero. Bueno, yo había puesto aquí los textos a mi mano, ahí en su pantalla, a su mano izquierda, tengo este programa se llama Bible Arc. Es un programa de estudio bíblico, pero tengo aquí la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, y yo había buscado aquí los textos en la Reina Valera. Entonces, aquí los tengo. Ustedes ahí lo pueden checar en su traducción de mayor confianza, en la que manejen de manera habitual. Bueno, vamos más abajo. La importancia de conocer a Dios. Dice: ¿con qué igualó Jesús el conocer a Dios? Juan 17:3. Tengo aquí el texto. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Con qué igualó Jesús el conocer a Dios? Con la vida eterna. Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, conocer a Dios es empezar por conocer la vida que Dios nos ha provisto a través de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esa es la vida eterna que nosotros tenemos. Conocer a Dios, el único Dios verdadero. Esas son palabras de Jesucristo. Dice: en vez de jactarse en sabiduría, poder o riquezas, ¿qué es lo único que Dios dice que el hombre debería de jactarse? Según Jeremías 9:24. Bueno, tengo aquí el texto. Espero que lo alcancen a ver. Está un poquito pequeño. Vamos a agrandarlo un poco más. Y dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, este versículo es muy interesante porque nos indica de parte de Dios que Dios se da a conocer. Dios quiere que los seres humanos conozcan al Dios que los hizo y los formó. Esa es su voluntad, que lo conozcamos tal y como Él se revela en su palabra. Entonces, dice: no se jacten en las riquezas, ni en el valor, ni en su capacidad, ni en su sabiduría, ni nada. No hay nada en lo que el hombre se pueda jactar. Si hay algo, dice Dios, en lo que el hombre puede jactarse, es en entender y conocer a Dios. Aquí existe una pregunta, porque hay quien dirá: bueno, ¿y realmente podemos entender y conocer a Dios? Pues si Dios es de su mentalidad, su sabiduría es infinita, ¿cómo podemos entender y cómo podemos conocerlo? Bueno, a través de su palabra. O sea, no podemos ir más allá de lo que Dios ha revelado en su palabra, pero sí podemos tener acceso a lo que ha revelado en su palabra.
Entonces podemos entenderlo y conocerlo en función de cómo Él se expresa, de cómo Él actúa, de cómo Dios ejecuta acciones, cómo toma decisiones. Entonces, a partir de todo eso, podemos realmente tener una visión clara de quién es Dios, cómo obra Dios, cuál es su deseo, cuál es su voluntad, cuáles son sus propósitos para con los seres humanos. Bueno, un concepto correcto de Dios es básico no solamente para la teología sistemática, sino así también para la vida práctica del cristiano. Entonces, cuando conocemos a Dios, eso impacta nuestra forma de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos, de ver la naturaleza, de ver la sociedad, de ver la política. Entonces, eso nos transforma y tenemos una noción de ese Dios, no solamente algo etéreo que decimos, ay Diosito, como la gente lo dice, ay Diosito. Primero Dios, ve con Dios, Dios te acompañe, que Dios te bendiga. Y la gente lo dice tan fácil y tan sencillamente, pero la pregunta es, ¿a qué Dios están encomendando? ¿Cómo es ese Dios? Mucha gente se molesta cuando uno lo confronta con sus idolatrías, con la adoración que tienen de ciertos ídolos. Pero no hay comparación con el Dios que se revela en la Escritura. Cualquier ídolo es insignificante, no es nada en comparación con Dios. No se le puede adjudicar ningún atributo de los que ahorita vamos a ver, de los que Dios muestra en su palabra. Dios es único y sin igual. Y realmente tú y yo, que conocemos de Dios, que buscamos de Dios, que somos cristianos, pues debemos enfocarnos a conocer más de Dios cada vez, en cada reunión. Eso va a llenar nuestro corazón, nos va a permitir orar con más eficiencia, comprender las circunstancias de nuestras vidas, saber que Dios tiene control sobre todas las cosas. Bueno, tenemos una cita aquí de Tozer que dice: creo que no hay un error en doctrina o un fracaso en la aplicación de la ética cristiana que no pueda ser basada finalmente en pensamientos imperfectos e innobles acerca de Dios. Entonces, ¿cómo es que te comportas? ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu actitud ante la vida? ¿Cómo te comportas al estar en la calle con tus amigos, en la escuela, en el trabajo, con tu familia? ¿Cómo te comportas dentro de tu hogar? Entonces, tu forma de comportarte es un indicador directo de la noción que tienes de Dios. Cuando conoces al Dios de la Biblia y comprendes su presencia, quién es Él, cómo es Él, entonces eso te transforma porque empiezas a tener temor de Dios, a tener una noción, una conciencia de que no te puedes esconder de Dios. Puedes fallarle a Dios, obviamente, como ser humano, pero tienes la conciencia de que todo acto, todo lo que dices, haces y piensas, Dios está ahí contigo. Todo lo que ves en internet, todo lo que ves en tu celular, todo el tiempo que desperdicias, Dios está ahí contigo. Y de todo eso, tarde o temprano, daremos cuenta delante del Señor. Bien, pues vamos rápido. ¿Cómo puede alguien conocer a Dios? ¿Qué dice Jesús acerca de los medios para conocer a Dios? Vamos a buscar Juan 14. Juan 14, versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10 lo tengo aquí. Vamos a subrayarlo. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entonces, ¿qué dice Jesús acerca de los medios para conocer a Dios? Pues en este versículo está muy claro, en este texto. O sea, Jesús vino a revelarnos al Padre. Jesús vino a revelarnos a Dios. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Es conocer su propósito, conocer su voluntad. Es el medio que Dios ha establecido para acercarnos a Él, para acercarnos a Dios.
Entonces no podemos prescindir del Hijo. Si ignoramos al Hijo, estamos ignorando al Padre. No podemos decir que conocer a Dios cuando despreciamos o no tenemos interés en conocer a Jesucristo. Entonces, para conocer al Padre necesitamos conocer a Jesús, pues Él lo ha venido a revelar. Dice, ¿qué dice Pablo acerca de Cristo en Colosenses 2:9? Bueno, ya tengo aquí el texto. Dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, o sea, en su encarnación, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, Jesús es la representación corporal, encarnada de la deidad. Entonces, venir a Jesús es venir a Dios. Es el camino hacia Dios. Por eso Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es solamente a través de mí. El escritor de Hebreos dice que Dios nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Cómo se describe a Cristo en Hebreos 1:3? Dice, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su esencia, de quién es, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso no lo hace una criatura, entendámoslo bien. Jesús no es un ser creado, Jesús es Dios encarnado. Por lo tanto, participa de la misma sustancia, de la misma esencia de Dios, y se le adjudican los mismos atributos que Dios tiene, porque Jesús es Dios. Entonces, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo volvió al mismo lugar de gloria de donde descendió del cielo, aunque incorporado a él la condición humana. Eso no lo debilita, eso no lo aminora, sino simplemente es un testimonio de su obra al venir a este mundo. Bien, entonces vamos a ver brevemente algunos atributos de Dios. Obviamente esta lista no es exhaustiva, sino son los más representativos acerca de Dios, y esto es mucho más amplio. ¿Qué son atributos? Un atributo es una cualidad o característica verdadera de una persona. Al estudiar los atributos de Dios nos permite tener un entendimiento limitado de su persona. Aunque algunos conceptos exceden los límites de nuestra comprensión, nuestras ideas concernientes a Dios deben ser lo más verdadero posible. ¿Sí? Entonces, humanamente no podemos saberlo todo acerca de Dios. Solamente lo que Dios, en su misericordia, nos ha querido revelar acerca de Él por medio de su palabra. ¿Y por qué no podemos comprender todo acerca de Dios? Dios es incomprensible hasta cierto punto, ¿sí? Porque si pudiéramos usted y yo comprender todo acerca de Dios, entenderlo a la perfección, entonces Dios dejaría de ser Dios. Nosotros seríamos Dios, porque entonces estaríamos por encima de Él. Él sería nuestro objeto de estudio y nosotros, al comprenderlo en su totalidad, Él estaría en sumisión a nosotros. Pero no puede ser así. Él es Dios. Y aun cuando estemos en el cielo adorándolo por la eternidad, viendo su gloria, su majestad, con todo Él seguirá siendo Dios y nosotros simplemente seremos criaturas redimidas. De ningún modo seremos dioses. Ese es un engaño que se ha manejado en algunas filosofías antiguas que han retomado los mormones. Ellos hablan de la deidificación, que usted y yo, por creer en Jesús, cuando lleguemos al cielo vamos a ser dioses. Falso. Usted y yo jamás vamos a ser dioses. El único que en la Biblia le ofrece al hombre llegar a ser Dios es Satanás. Dios le dijo a Eva, Dios le dijo, el día que comas de este fruto, serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es el único que ofrece el llegar a ser como Dios. Dios no ofrece eso. Dios nos ofrece gracia, misericordia, nos adopta como hijos, pero seremos criaturas redimidas delante de su trono para su honor y su gloria perpetua.
Bien, entonces ya dijimos, Dios es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Déjenme anotarlo aquí. Vamos a ponerlo de esta manera. Dios es. Entonces Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todos ellos comparten, tienen las mismas cualidades, los mismos atributos, son iguales en santidad, en rectitud y justicia, en soberanía, en eternidad, inmutabilidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, amor, verdad y misericordia. Como dijimos, estos solo son algunos de los atributos de Dios. Los atributos de Dios son definidos. Primero, busque los siguientes versículos, luego escriba la parte del versículo que mejor describe el atributo dado. Segundo, en la sección de aplicación personal, escriba cómo este atributo se le aplica personalmente a usted basado en su entendimiento del atributo. Bueno, la parte personal, eso ya va a quedar precisamente a nivel personal. Aquí solamente vamos a ver los versículos y vamos a sacar algunas conclusiones acerca del atributo que estamos platicando. Entonces, el primero de ellos es la santidad. ¿A qué se refiere la santidad de Dios? Ahora, también déjeme decirle que los atributos de Dios, también algunos autores los clasifican como comunicables y no comunicables. ¿Qué quiere decir? Que algunos atributos son propios de Dios, no los comparte, son solo de Él solo los presenta. Y hay algunos atributos de Dios que nos imparte, que nos comunica a nosotros. Por medio de la fe, por medio de la gracia y por medio de la obra del Espíritu Santo, nos son impartidos algunos de estos rasgos propios de Dios, nos son impartidos a nosotros también. Entonces, eso también es importante mencionarlo. Bien, la santidad. Aquí se perdió un poco la primera parte, pero dice, el atributo de la santidad de Dios significa que Él no es tocado ni manchado por el mal en el mundo. ¿Sí? El pecado, el mal no lo tocan, no lo modifican, no lo transforman. Dios reacciona al mal porque Él es santo y Él es justo, vamos a ver, pero no lo manchan. Eso lo vemos también con la persona de Jesús. Jesús vino al mundo, se encarnó. Como los fariseos se indignaban y decían, ¿cómo puede ser que Jesús coma y beba con publicanos, con prostitutas, con gente de lo peor, con adúlteros, con borrachos? Y Jesús lo podía hacer porque Él era Dios, Él era santo. Él podía estar con los pecadores, pero no ser manchado por ellos, ni modificado su carácter por convivir con ellos. Al contrario, cuando Jesús se inmiscuía, se involucraba con los pecadores eran transformados por el amor, la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Dice Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Entonces, este es nuestro Dios, magnífico en santidad. También santidad quiere decir, santidad viene de santo. Entonces, santo es algo apartado. Dios es diferente a su creación. Y más ahora que ha entrado el pecado en el mundo, Dios es diferente totalmente a nosotros. Dios no es como nosotros. Ese es un grave error, que hay quienes quieren llevarse con Dios como de cuates, como de amigos. No, Dios es Dios, soberano y eterno, perfecto, magnífico en santidad. Él no se contamina, ya dijimos, por el pecado, pero Él es aparte de su creación. Él es algo diferente. Él es el Señor, es ese Dios que creó todas las cosas, y necesitamos empezar por tener reverencia hacia Dios y hacia su santidad. Dice el Salmo 99:9, exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Él es santo. Si Él es apartado, Él es único. Eso es lo primero que debemos nosotros comprender acerca de Dios. Porque Dios es santo, nosotros somos exhortados a ser santos.
Leemos 1 de Pedro 1:16, dice aquí abajo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, Dios quiere que usted y yo seamos santos. Él quiere esto de toda la humanidad. A Dios no le satisface solo que usted y yo o cualquier persona sea buena. Mucha gente se justifica delante de Dios y dice, no, pero Dios, ¿por qué me va a condenar si yo soy bueno? Procuro portarme bien. El cielo no es para los buenos, el cielo es para los santos. Y Dios nos imparte su santidad y este carácter santo solamente al ser lavados, al ser regenerados por Él, ser lavados con la sangre preciosa de Cristo, del sacrificio de Cristo por medio de la fe, y entonces nos es impartida santidad porque son perdonados nuestros pecados y somos declarados justos. Si usted tiene un poco de duda acerca de estos conceptos, lo invito. En este canal tenemos una serie acerca de el glorioso evangelio y ahí hablamos de todos estos aspectos. Yo lo invito a que lo pueda revisar con calma también esa serie. Bueno, otro carácter, otra cualidad de Dios, otro atributo de Dios es su rectitud y justicia, y van de la mano. Rectitud y justicia son derivados de la misma palabra raíz en el lenguaje original del Nuevo Testamento. El significado es ser recto y justo. Rectitud se refiere a la perfecta armonía entre la naturaleza de Dios y sus hechos. ¿Sí? Hay una armonía entre quién es Dios, su naturaleza, y lo que Él hace. ¿Sí? Dios nunca comete mal ni daño inapropiadamente, inadecuadamente. O sea, Él es recto. Él no cambia, ¿sí? Cuando Él reacciona ante el pecado y la maldad del hombre, lo hace por su rectitud, ¿sí? Pero eso no quiere decir que deje de ser recto, lo hace por su rectitud. Y lo mismo es el caso de la justicia, es la forma en que Dios legisla su rectitud. Entonces, cuando se viola la justicia de Dios, Dios en su rectitud tiene que actuar como juez y castigar al malvado. Entonces, no hay acción que Dios tome con relación al hombre que viole ningún código de moralidad o justicia divinos. ¿Sí? Moralidad o justicia divina. Dios no es inmoral. Dios no actúa fuera de su carácter. Y lo que hace, lo hace dentro de su naturaleza y de sus atributos. No hay ley por encima de Dios, pero hay una ley en Dios, ¿sí? No hay ley por encima de Dios, ¿sí? Pero hay una ley en Dios, o sea, Dios determina lo que es recto y justo delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Mucha gente tiene conflicto con esto porque desgraciadamente uno de los males de la democracia es que el ser humano siempre quiere que se le tome en cuenta para todo, incluso en términos de religión o en términos de Dios. Quiere que Dios le dé cuentas, que le rinda cuentas. No, Él es el soberano y eterno y no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. Y lo que Él dictamina y decide es justo, recto. ¿Por qué? Porque emana de Él, que es toda justicia, rectitud y verdad. De acuerdo con el Salmo 119, versículo 137, la rectitud de Dios se despliega en dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios, y rectos tus juicios. Entonces la rectitud de Dios se despliega o se manifiesta en sus juicios, ¿sí? Sus juicios son verdad y son todos justos. No hay injusticia en Dios. En el Salmo 89:14 dice, la rectitud y la justicia son referidos como justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu trono. ¿Sí? Entonces, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Cuando la Biblia habla de trono, ¿a qué se refiere esto? Pues a alguien que reina, que gobierna, y ese alguien es Dios. Se refiere al gobierno sabio y santo de Dios. Pero aunque Dios es justo y sus juicios son rectos, Él sigue siendo un Dios de misericordia
y de verdad. Ahorita vamos a ver un poco más de esto. ¿Cómo se compara su estándar de lo que es recto y justo con el estándar de Dios? Entonces, esa es la aplicación personal, ¿sí? ¿Cómo nosotros dictaminamos lo que es justo y recto en comparación a lo que Dios determina que es justo y recto? Bien, pasamos a otro aspecto que es la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Hablamos mucho de la soberanía divina, pero ¿cómo lo entendemos? Bueno, la palabra soberano significa principal o mayor, supremo en poder o superior en posición a cualquier otro. Leemos en Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces Él es Dios y Él tiene todo derecho a hacer lo que Él quiera, y el hombre no puede decirle ¿qué haces? O reclamarle, porque Él en toda su infinita sabiduría sabe lo que es recto y justo delante de Él, y Él obra con total soberanía. Él no le rinde cuentas a nadie ni toma consejo de nadie para sus resoluciones. Isaías 45, 23 dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Sí? El hecho de que toda rodilla se doble ante Él es porque Él es el soberano. Él es el supremo Dios. Y todos nos inclinaremos ante Él, sean creyentes o no. Toda la humanidad que ha existido existirá hasta que el mundo se acabe, se presentará delante de Dios, y sea que hayan creído en Él o no, al final de cuentas, delante de su presencia, todos le honrarán, le glorificarán. Aún los que serán enviados a la perdición y a la condenación eterna, en la condenación darán testimonio de la justicia y la soberanía de Dios. Dios no obrará en injusticia, Dios ha sido justo y Él ha manifestado su justicia y su misericordia a todos los seres humanos. La idea de la soberanía es alentadora, ya que asegura que nada está fuera del control de Dios y que sus planes no pueden ser frustrados. Bueno, este texto no lo tengo aquí, vamos a buscarlo rápidamente en Romanos 8, 28. Vamos a buscar Romanos 8, 28, lo tenemos aquí. Vamos a subrayarlo. Dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme su propósito. Entonces los propósitos de Dios no pueden ser frustrados, ¿sí? La historia de la salvación de la humanidad no es Dios arreglando el fracaso del hombre. No es Dios actuando ante el fracaso del hombre cuando el hombre toma del árbol que Dios le mandó que no tomara y entra el pecado. Dios no es que esté actuando en consecuencia, sino que Dios, en su soberanía, actúa con toda su justicia y autoridad, aún por encima del pecado y del error del hombre. O sea, la salvación del ser humano estaba dictaminada desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios no actúa en respuesta al pecado del hombre, sino que todo lo que sucede ha sido dictaminado en la sabiduría y soberanía de Dios para honor y gloria de su nombre. Ya sea que a nosotros no nos parezca, no lo entendamos, bueno, oremos, pidámosle a Dios que nos ilumine. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Bien, el siguiente aspecto es la eternidad. ¿Qué se refiere a eternidad? Muchas veces pensamos que eternidad es un tiempo sin fin, o es un tiempo muy largo, mejor dicho, es generalmente la idea que tenemos de eternidad, es un tiempo incalculable. Bueno, ¿a qué se refiere la eternidad?
Dios nos da vida eterna. Dios nos hace participar de su eternidad, porque la eternidad es parte de Dios. Por eso nos imparte esa eternidad, nos convida de su eternidad. El hombre no es eterno, el hombre es finito, es mortal, pero Dios es eterno. Dios está fuera del tiempo. Dios hizo el tiempo en este sistema, en esta creación, hizo el sol y la luna y dijo que con ellos se iban a establecer las estaciones del año y se iban a marcar los años, las estaciones, los meses. Entonces el tiempo es para nosotros. Aquí nosotros estamos bajo el gobierno del tiempo que Dios estableció, pero Dios está por encima de eso. A Dios no le afecta el tiempo y eso es parte de su eternidad. ¿Qué tenemos aquí? Dice, puesto que Dios es eterno, nunca ha habido un tiempo en que Él no existía. Él no tuvo principio y nunca tendrá fin. O sea, para Dios no hay limitaciones de tiempo. Para Dios no hay principio, para Dios no hay un fin. Estas palabras están dentro de nuestro sistema en la creación, pero para Dios no. A Dios no lo afecta ni lo limita el tiempo. Miren, dice Isaías 44:6. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahora debemos entender que cuando Dios se revela en la Biblia, se revela en este sistema, se revela en esta creación. Entonces, cuando habla aquí de que Él es el primero y postrero, porque muy probablemente alguien dirá, bueno, usted dijo que en Dios no hay principio ni fin, entonces ¿cómo dice aquí? Bueno, Dios así se revela y se revela dentro de este mundo y los escritores bíblicos así lo perciben. Pero cuando hablan de estos elementos, el primero y el postrero, o sea, Él ocupa todo. Y Él, bueno, en muchas partes de la Biblia habla de su eternidad, que Él está por encima del tiempo. Entonces, Él lo gobierna todo. ¿Sí? Es lo que debemos tener en mente. También dice Isaías 43:13, aún antes de que hubiera día, dice, yo era. No hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Aquí habla tanto de su eternidad como de su soberanía, de su gobierno, de Dios. ¿Sí? Y Dios es antes de los días. ¿Sí? Antes de Génesis 1:1, Dios ya era. Entonces, siendo eterno, Dios no está limitado por el tiempo. Habiendo existido siempre, Él mira el pasado y el futuro tan claro como ve el presente. Con esa perspectiva, Él tiene un conocimiento perfecto de lo que es mejor para nuestras vidas. Por lo tanto, debemos confiar en Él en todas las áreas de nuestras vidas. Obviamente esto pues debe dar aliento a nuestras vidas, que Dios está por encima de todo. Él no lo limita a nada. Entonces eso debe darnos seguridad, certeza y suma confianza y esperanza en Dios. Bien, pasemos a otro aspecto que es la inmutabilidad. Dios nunca cambia su naturaleza o propósito. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ese es un rasgo muy importante. Todos son importantes, obviamente, pero esto nos da firmeza en que lo que Dios ha prometido para nuestra salvación, Dios lo cumplirá. Es un acto soberano de Dios que usted ejerce fe, la cual es dada de parte de Dios para creer en Dios y creer en Jesucristo. Y si confiesa a Jesús como Señor y lo cree en su corazón y se arrepiente de sus pecados y tiene fe, usted es salvo. Pero esa obra es una obra llevada a cabo por Dios. Entonces lo que Dios ha dicho que hará, lo hará hasta el fin. Él no cambia. Él no es mutable. Entonces eso nos da plena seguridad de las promesas de Dios. Hebreos 6, 17 y 18 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, ¿sí? Cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo
los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ese es nuestro consuelo, esa es nuestra fortaleza, esta es nuestra fuerza, es nuestra confianza, que Dios es inmutable. Lo que Él ha determinado hacer lo hará hasta el fin, particularmente en términos de nuestra salvación. La Biblia contiene numerosas promesas para aquellos que pertenecen a Él. Él puede ser confiado para mantener su palabra, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros podemos confiar en Él, porque Él cumplirá su palabra al final de los tiempos. Bien, otro aspecto muy importante es su omnisciencia. Ustedes han oído esto. ¿A qué se refiere omnisciencia? Bien, omnisciencia quiere decir que Dios sabe todas las cosas presentes y futuras. Nada lo toma por sorpresa. Él sabe todo. Él sabe todas las cosas en este momento. Dios no aprende. Dios no cambia, ya lo dijimos. Pero Dios no aprende. Dios no se modifica con el tiempo. Dios no enmienda sus decisiones. Él no las cambia, ¿sí? Entonces, Él es omnisciente. Él conoce todo de todos en este segundo. En este segundo, todos los habitantes del planeta Tierra, en este momento, Él nos conoce a todos y cada uno por nombre, y conoce nuestras vidas, y conoce nuestros pensamientos, y conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe de cada niño que en este momento está naciendo, los conoce de manera personal, individual. Lo mismo sucede con las estrellas. Dice que Él las creó a todas las galaxias. Hay miles de millones de estrellas en el universo, constelaciones. Y dice que a cada estrella Él la llama por nombre. Él no tiene un archivo donde tiene que revisar. Él tiene ese conocimiento perfecto y completo siempre. Entonces, así es la grandeza de nuestro Dios. No hay nada que se oculte delante de Él. Dice Job 37:21, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Dios conoce todo del principio hasta el fin. Él conoce nuestro inicio y nuestro final. Él conoce cómo venimos al mundo y Él sabe cómo partiremos de este mundo, el momento, la hora, las circunstancias. Él lo sabe todo. Salmo 139, versículo 1 al 6. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Vamos a leerlo acá. Salmos 139, versículo 1 al 6. Dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Dice el 4: aún antes de que haya palabra en mi boca, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Así es el conocimiento de Dios que tiene de cada uno de nosotros. Puesto que Dios es omnisciente, Él conocía nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Al tiempo de nuestra salvación, sin embargo, Él nos perdonó y nos recibió en su familia para siempre. ¿Qué dice eso acerca de la seguridad de nuestra salvación? Entonces, ¿qué le dice eso acerca de la seguridad que usted debe tener de la salvación? Tenemos aquí una cita que dice: en un momento en mi vida pensaba sobre la omnisciencia con todo menos con confianza. Cuando era un niño pequeño, mis padres me decían: puede que no sepamos lo que tú haces, pero Dios ve todo. ¿Se acuerda de esa belleza? Yo solía entender eso. Él sabe todo. Como resultado, yo solía pensar que la doctrina de la omnisciencia era realmente un fastidio. ¿Qué problema? Dios me conocía en maneras que yo no quería ser conocido. Luego, estudié Juan 21 y crecí un poco más. Y recordé la conversación de Pedro con Jesús en los días cerca del lago, luego de que Pedro firmemente negó conocerle. Pedro siguió tratando de convencer al Señor de que lo amaba,
¿Lo recuerda? Señor, te lo estoy diciendo, te amo. Y el Señor le siguió preguntando y preguntando. Finalmente Pedro dijo, Señor, mira, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. ¿A qué él apeló? ¿Qué doctrina de Dios? ¿Qué atributo? La omnisciencia. La omnisciencia es una gran cosa. No es tanto como que Dios mira abajo y te espía. Eso es solo mitad de la verdad. ¿Sabe usted que si no fuera por su omnisciencia hay días en que Dios no sabría que usted lo ama porque no es obvio? Y si Él no lo supiera todo, Él no sabría que usted le importa. Yo supongo que en mi vida hay muchos días en que yo no me distingo de la vida de una persona del mundo. ¿Está usted de acuerdo en que esto también pasa en su vida? ¿Cómo sabe Él que a mí me importa? Él tiene que saber mucho. Él tiene que saber todo. Él tiene que saber mi corazón. Eso me da confianza aun cuando yo fallo y estropeo todo. Mi amor está asegurado porque Él conoce mi corazón. Entonces eso también es otro aspecto que nos debe de dar plena seguridad y confianza de que Dios sabe todo de mí y sabe todo de usted. Sabe cuáles son sus necesidades, eso debe darle seguridad, pero también debe darle temor porque Dios sabe todo lo que siente, lo que piensa, lo que maquina en su corazón. Hay tantas cosas cada día de las cuales debemos pedirle perdón a Dios. Bien, otro atributo es la omnipresencia. Esto quiere decir que Dios está presente en todo lugar en el universo, igual que Él lo sabe todo de todos de manera perfecta y continua. Él también está presente en todo lugar. No hay lugar tan lejano en la galaxia, en el universo, en las galaxias. No hay ningún planeta recóndito del que Dios no sepa. Dios lo conoce y lo sabe todo a nivel macro y a nivel micro. Él sabe de sus células, Él sabe de sus tejidos, Él sabe de sus órganos, Él sabe de los átomos, Él sabe de las fuerzas internas dentro del átomo, lo que mantiene unido a los electrones, a los protones, porque Él lo estableció. Entonces no hay nada que se escape de la presencia de Dios. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Sí? Ahora, es importante pensar, bueno, si Dios está en todo lugar y todo lo mira y todo lo sabe, ¿por qué Dios permite atrocidades? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite que asesinen niños, etcétera, etcétera? Tantas cosas tan terribles que pudiéramos pensar. Bueno, porque aunque Él es omnipresente, Él lo sabe todo, Él lo ve todo, Él conoce todo, el corazón de todos los hombres. Él sabe del hombre que va a asesinar, que va a violar, que va a robar, así como las cosas buenas también Dios las sabe, por supuesto. ¿Sí? Y mucha gente dice, ¿pero por qué Dios no lo impide? Bueno, porque Dios permite que sucedan las cosas porque Él no puede interferir en el sentido de que el hombre tiene que reconocer su responsabilidad. El hombre es responsable de sus decisiones y de sus actos. Entonces, es parte también de su soberanía, pero es parte también de la misma maldad a la que hemos llegado como humanidad, ¿sí? De hacernos a un lado y dejar a Dios en el olvido. Entonces, es cierto, Dios todo lo sabe, todo lo ve, ¿sí? Pero Dios permite que el hombre actúe bajo sus propios impulsos porque Dios le da esa oportunidad precisamente para enjuiciarlo por su maldad y su pecaminosidad. Bueno, el Salmo 139, 7 al 12, bueno, ya lo tenemos aquí, vamos a seguir leyendo. Dice, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra.
Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Entonces no hay lugar en donde podamos escondernos. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Como Dios está en todo lugar, es tonto pensar que podemos escondernos de Dios. Eso también significa que el creyente puede experimentar la presencia de Dios en todo momento y conocer las bendiciones de caminar con Él. Entonces eso también es una bendición, el saber que Dios cuida de los suyos, cuida de su pueblo, cuida de sus hijos. Bien, otro aspecto es la omnipotencia. Omnipotencia, ¿qué quiere decir esto? Dios es todopoderoso, teniendo más fuerza de la necesaria para hacer lo que sea. Bueno, Él tiene todo el poder porque Él creó todo lo que existe, así de sencillo, y lo hizo tal y como lo dice la Biblia. ¿Sí? Él no lo hizo poco a poco, a través de millones de años o echando mano de un proceso evolutivo. Él lo hizo todo tal cual está descrito en las Sagradas Escrituras. Dice Jeremías 32:17: Ah, Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Algunas personas tienen conflicto con esto porque dicen, bueno, si no hay nada imposible para Dios, ¿por qué no me sana? ¿O por qué no me ayuda en esto? ¿O por qué no hace lo otro? ¿Por qué no impide tantas matanzas y las guerras y bla, 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 bla? Bueno, ya dijimos, Dios hace al hombre responsable. Y aunque Dios tiene todo el poder, pero también Dios ha determinado un curso en que las cosas deben seguir. Y ciertamente Él tiene todo poder para salvarnos cuando estamos en peligro. En algunos casos lo ha hecho, pero en algunos casos no. Pero con todo, si usted es un fiel creyente, si usted se enfermara o estuviera en riesgo, tuviera un accidente y perdiera la vida, con todo usted no pierde, porque al final de cuentas se separará de este cuerpo mortal, dejará de habitar en este mundo, pero lo que Dios ha prometido para usted es fiel, es verdadero, es permanente y puede tener la seguridad de que cuando usted parta de este mundo, irá con el Señor. Entonces usted no pierde, morir no es pérdida, es simplemente pasar al plano divino. Apocalipsis 19:6 dice: Oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Entonces es todopoderoso y Él ejerce dominio y autoridad. La omnipotencia de Dios se ve en su poder en la creación, en Génesis 1:1. Bueno, todo el capítulo 1. Su preservación de todas las cosas en Hebreos 1:3. Su cuidado providencial para con nosotros en el Salmo 37, 23, 24. Lo que pasa es que a veces nosotros no compartimos la visión de Dios. Me refiero particularmente a la muerte. Realmente Dios no nos creó para morir. La muerte entró como consecuencia del pecado. Pero Jesús vino a anular las consecuencias del pecado en la cruz. Y ahora, ¿cuál es la promesa? Que nos da vida y vida en abundancia, vida eterna. Aunque este cuerpo finito tiene que morir, este cuerpo lo tenemos que dejar, es parte de esta creación. Entonces nos tenemos que separar de este cuerpo por algún medio que Dios determine. Pero cuando eso suceda, experimentaremos la gloriosa presencia de Dios. Lo que pasa es que no pensamos mucho en ello. Tenemos la idea de que pensar en la muerte es invocarla. Y la verdad es que aún como cristianos tememos a la muerte, cuando en realidad, al ser fieles creyentes en Jesús, no deberíamos de tener temor de la muerte, porque es simplemente un medio para llegar a la presencia pura y directa del Señor. Bien, dice: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Obviamente esa es una promesa en esta vida presente, pero su mayor alcance está en la vida venidera. Estamos en las manos de Dios, Él nos sostendrá
y no nos perderemos porque Él nos sujeta por medio de sus promesas y de su presencia. ¿Puede usted aprender sobre la omnipotencia de Dios en Isaías 41:10? Bueno, eso ya es cuestión de que usted medite en este pasaje. Otro aspecto importantísimo es el amor. Dios es amor. Su amor es incondicional, no se basa en la simpatía o en el mérito del objeto. ¿Sí? Su amor es parte de su naturaleza y nos imparte su amor para que con el amor con que Dios nos ha amado, nosotros también nos amemos unos a otros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el versículo quizá más famoso de la Biblia que nos habla del carácter de Dios. Dios es amor. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Aun siendo pecadores, Dios no esperó que cambiáramos. Dios no nos pidió permiso. Dios no esperó a que mejoráramos. Siendo como éramos pecadores, Cristo murió en su gracia, en su misericordia, y ahora nos atrae hacia Él y nos muestra ese amor. El amor se expresa en la acción. Dios es nuestro ejemplo. Él demostró su amor para nosotros al enviar a Jesús a morir en nuestro lugar. También tenemos 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, o sea, el Hijo Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, cargó nuestros pecados en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo es que ahora Dios nos hace santos y tenemos la esperanza de la vida eterna y estar con Él? El pecado se tenía que pagar y se pagaba con la muerte. Entonces Dios no nos declara santos ni justos ni nos da el cielo de a gratis. Costó. ¿Y cuál fue el precio que se pagó? La muerte de Cristo. Tomó nuestro lugar en la cruz y pagó por nuestros pecados, pagó nuestra deuda. Entonces ahora por la fe en Él podemos tener acceso a la vida eterna. Entonces esa es la justicia de Dios. Tú y yo merecíamos morir, pero sin embargo Jesús murió como sustituto en nuestro lugar. Tengo más videos en el apartado en este canal del glorioso evangelio. Ahí hablamos sobre la centralidad de la cruz y todo lo que la cruz significa y todo lo que sucedió para nuestro provecho en la cruz. Así que vayan a esos videos que serán de mucha edificación para su vida. También Dios es verdad. Dios es el único Dios verdadero. Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. ¿Sí? Dios es la fuente de toda verdad, Él es verdad. Salmo 117:2 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La fidelidad de Jehová es para siempre. Esto va de la mano, su fidelidad con su verdad. Ya dijimos que Él es inmutable, entonces Él es fiel. Lo que ha dicho que hará, lo cumplirá. Entonces eso demuestra su fidelidad, pero demuestra su verdad. En Dios no hay doblez, no hay mentira. La verdad de Dios está por encima de todo. Él es verdadero, aunque todos los hombres fueran hallados mentirosos. Por lo tanto, sus palabras y sus juicios siempre prevalecen. Según Romanos 3:4, que dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. A la luz de esto, ¿cómo debería usted ver la palabra de Dios y las verdades que contiene? Entonces, todo lo que Dios ha revelado de sí mismo es verdadero y podemos tener confianza en lo que su revelación, su palabra dice acerca de Él. Y por último, la misericordia. La gran misericordia de Dios es la expresión práctica de su compasión para aquellos que se han opuesto a su voluntad. Algunos mencionan que misericordia se compone de dos palabras, es una palabra compuesta, de misere y cordis, dos palabras latinas. Misere es miseria y cordis corazón. ¿Sí? Y esta palabra lo que significa es
pasar la miseria del otro por mi corazón. Si yo veo a alguien en desgracia y soy movido a compasión y misericordia, soy movido a hacer algo por aquel que está en desgracia, que necesita ayuda. Entonces Dios revela su misericordia para con nosotros, puesto que ni usted ni yo podíamos hacer nada para agradar a Dios ni para nuestra salvación. Alguien puede decir, pero teníamos los mandamientos. Nadie podía cumplir los mandamientos. El pueblo de Israel, en tantísimos años de que les fue dada la ley, nadie cumplió los mandamientos. Solo hubo un hombre que los pudo cumplir y su nombre es Jesucristo. Y Él fue nuestro representante perfecto y cumplió los mandamientos a favor nuestro. En Él, nosotros, por la fe, también hemos cumplido todos los mandamientos. Pero Dios, viendo nuestra decadencia y nuestra condición, ha tenido compasión de nosotros. Dice Salmo 145, 8 y 9. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas las cosas. Entonces, grande es su misericordia. Salmo 130, versículo 3 y 4 dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. ¿Sí? Entonces, en ti hay perdón, hay misericordia. Alcanzamos misericordia de Dios. La gran misericordia de Dios es contrastada contra el pecado del hombre. Su misericordia se despliega en nuestra salvación. Dice Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Entonces, esa es la riqueza que Dios nos imparte. Nos imparte misericordia para salvación, pero también nos imparte misericordia para que nosotros también seamos como Él, misericordiosos. Bien. Por último, esto ya es cuestión de que usted lo reflexione. Viene en el manual. Aplicación. En vista de los atributos de Dios discutidos en esta lección, conteste las siguientes preguntas. ¿Cómo serán afectadas sus oraciones? Con esto que acabamos de ver, cuando usted ore, ¿esto cómo afectará en su forma de pedir, de acercarse a Dios? Eso es algo que usted debe de reflexionar. Obviamente, como les dije en un principio, conocer a Dios debe llenarnos de temor de Dios y nos debe hacer más conscientes de quién es Dios y cómo obra Dios. ¿Cómo responderá usted a grandes tribulaciones en su vida, tales como la muerte de un familiar cercano, cónyuge, hijo, un accidente que lo deje físicamente discapacitado? Pues obviamente esperamos en Dios que nunca pasemos por algo así, pero si ese fuera el caso, con base en los atributos de Dios, de cómo es Dios, ¿cómo actuaría usted delante de Dios? ¿Le reprocharía? ¿Le reclamaría? ¿Le exigiría a Dios que lo sane? ¿Le reclamaría por qué Dios permitió algo tan cruel, tan severo? Si siendo omnipotente, omnisciente, ¿por qué Dios pudiera permitir la muerte de un familiar? ¿Por qué Dios permite que sufra una enfermedad debilitante, crónica, que pudiera yo ser desahuciado de la ciencia médica? ¿Pudiera yo reclamarle a Dios? Entonces, son cuestiones que debemos reflexionar. Ya vimos acerca de la grandeza de Dios, de su justicia, de su santidad, de su soberanía, y realmente no hay nada de lo cual pudiéramos reclamarle a Dios. Como dice el apóstol Pablo, ciertamente este cuerpo exterior se va debilitando, pero el hombre interior se debe de ir fortaleciendo más y más en el conocimiento de Dios, porque lo que nos espera después de esta vida no se compara con nada de lo mejor que pudiéramos disfrutar ahora. Bueno, aquí tengo unos libros, El conocimiento del santo de A.W. Tozer, eso es un libro muy bueno. Y bueno, aquí viene una cita de una enciclopedia, no la conozco, pero pues bueno, es una referencia que nos dan aquí en el manual. Pues bien, así llegamos al final de nuestra lección.
Y pues bueno, nos da mucho gusto que nos puedan acompañar en este tiempo de aprendizaje. Y bueno, sé que nos fuimos un poco rápido. Les digo que si Dios permite, después veremos una lección, un curso. Son un buen número de lecciones, todo acerca de Dios, y el título de ese estudio se llama Con el conocimiento del Dios Santo. Entonces es desglosar todo lo más posible acerca de Dios. Pero bueno, díganme qué les ha parecido esta lección, qué aprendieron de nuevo. ¿Sabían esto? ¿No lo sabían? ¿Lo habían escuchado vagamente? ¿Quisieran saber un poco más de algún aspecto? Bueno, ese es el propósito, que juntos aprendamos y que podamos ampliar nuestro conocimiento acerca de estos fundamentos de la fe y acerca de nuestro conocimiento de Dios. Bien, pues la próxima lección, si Dios nos permite, próximo domingo, será Fundamentos de la Fe, lección 3. No, perdón, aquí hay un error. Permítame corregirlo rápidamente, porque esa es la lección que acabamos de ver. No, la lección que vamos a ver, es lección número 4. Bueno, ahí otro error. Bueno, perdónenme, a veces por la prisa se pasan algunas cosas, pero es la lección número 4. Es la persona de Jesucristo. Hoy vimos la lección 3, entonces vamos a ver la lección número 4, que es la persona de Jesucristo, como fundamento de nuestra fe. ¿Quién es Jesús y cuál fue su misión al venir a este mundo? Entonces, bueno, es lección número 4, la persona de Jesucristo. Bien, pues así llegamos al final. Acompáñenme a hacer una oración y así estaremos despedidos. Dios bendito y santo, agradecemos, Señor, la gracia con que tú nos envuelves. Gracias por revelarte a nosotros, Señor. Es tu propósito indiscutible que te conozcamos. Ayúdanos, Señor, a conocerte. Ilumínanos, Señor, ilumina nuestra mente. Ayúdanos a despojarnos de todas las inquietudes de este mundo, de esta vida que contamina nuestra forma de pensar y que nos permite y que nos impide tener una noción clara acerca de ti. Ayúdanos a ir a tu palabra, escudriñarla para conocerte cada día más y más, para amarte, para reverenciarte, para glorificarte en todo lo que hacemos. Gracias por esta lección, por aquellos que la han escuchado. Bendícelos, Señor, afírmalos y permítenos, Señor, tener el tiempo, la oportunidad de conocerte cada día más y más. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues bien, así llegamos al final. Muchísimas gracias por su atención, por su compañía, por su tiempo. Que Dios les bendiga. Buenas noches y hasta la próxima.